Nos complace iniciar una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. En nuestro 11º ciclo deseamos invitarles a compartir la lógica de este programa, que es ni más ni menos que tratar de reflexionar juntos a través del dial y hacerlo de una perspectiva que contribuya a mejorarnos como sociedad, lo que por otra parte necesitamos imperiosamente. ¿Estamos mal pero vamos bien o estamos mal y vamos peor? Es un interrogante que no deberíamos soslayar a la luz de la realidad, la que por suerte es esquiva a los embustes y tiene la particularidad de que no puede ser obviada, aunque lo intentemos, y vaya si lo intentamos una y otra vez. No decimos nada nuevo y lo hemos repetido en muchas ediciones de este programa. La Argentina debate muchas veces lo insustancial y driblea, esquiva lo importante, lo profundo y necesario para el bien común. Y lo hacemos en diversos campos. Pruebas a la vista. Un 30% más de pobreza, educación deficiente, en particular para los sectores socialmente más vulnerables, desnutrición infantil, atención de la salud según los estándares socioeconómicos de los beneficiarios, es decir, de bajo nivel para los pobres, economía errática y siempre perjudicando a los perjudicados de siempre. ¿Qué más haría falta para fundar las bases del diagnóstico? Es cierto que el mundo adolece de la falta de liderazgos inspiradores. Igualmente lamentable es lo que sucede a nuestro interior. En tiempos agudos como los precedentes y los presentes, donde se requeriría grandeza, encontramos muchas veces la miseria del egoísmo más hondo y despreocupado de lo que le pasa a la ciudadanía. También en este modesto espacio radial nos hemos referido a la debilidad de la sociedad civil para provocar un cambio copernicano. Y es algo por lo que habrá que seguir trabajando, bregando, hurgando mucho más en las razones. La situación es tan lacerante que no es posible ni aconsejable dejar todo en manos de la clase política. La sociedad civil debe asumir su rol político preponderante que le cabe por definición. En correlato con lo anterior, el rol de las organizaciones de la sociedad civil, que nos incluye, en particular las más relevantes, tienen que protagonizar de manera vigorosa, autónoma e independiente, por más que le pese muchas veces a la clase política. Una democracia excesivamente delegativa deja de ser una democracia fuerte y consolidada. Se requiere una democracia mucho más participativa en la que los ciudadanos se comprometan activamente. La ciudadanía tiene que comprender que es imperioso que controle a la política y a los políticos. De no producirse cambios intensos, ¿quién asegura que el panorama actual va a modificarse en medio de un mundo que es complejo, no pocas veces hostil y tremendamente dinámico? Para hablar de estos temas y otros hemos convocado a un muy apreciado amigo, el doctor Ricardo Murtag, a quien ya le decimos gracias, Ricardo, por hacerte un tiempo y compartir con nosotros esta edición de Diálogos con Valor. Bienvenidos. Muchas gracias. Y la pregunta sencilla de responder. ¿Es el Papa Francisco el líder mundial más reconocido y con credibilidad en el mundo? Sí, sin duda, el Papa es de las figuras mundiales, de los que están en los top 3, diría yo, por lo menos. Y eso, bueno... Me cuesta saber quiénes son los otros dos, te digo. Y bueno, ahora no me parece que podemos eludir la figura de Trump, por ejemplo, o el gordito coreano, Kim Jong, ¿no es cierto? Sí. Son personas que están tallando en el mundo, tallando sí, claro, fuerte, claro, ¿no? Desde diferentes perspectivas, muy diferentes perspectivas, por cierto. Sí, y a lo mejor deberíamos dar gracias a Dios, más allá de la interpretación que cada uno tenga de Dios, de tener un Papa que por lo menos intenta iluminar un camino que está de alguna manera bastante turbio y tenebroso en muchos aspectos, ¿no? Sí, y que se anime a decirlo con libertad, con franqueza y sobre todo con sencillez. Sencillez, claro. Me parece que es una de las pistas que conducen al éxito que él tiene, ¿no es cierto? Entre propios y extraños o propios y ajenos. Sí. Otra pregunta vinculada a esto. ¿Es una amenaza para ciertos sectores de la política argentina el Papa Francisco por su prédica, su autenticidad, su credibilidad, su modestia? Mira,
Yo creo que plantearlo de ese modo es plantearlo en forma equivocada. No es que no se haga, es que creo que no se debe hacer. Me acuerdo que misma semana en que fue designado, fue elevado a la categoría de Papa, en la revista Criterio, en la que tengo alguna participación, cada uno pudo escribir libremente lo que quería decir sobre esta designación. Y me acuerdo que lo mío fue centrar en que no lo usemos ni que se lo use. Y eso me pareció como que era un riesgo que se iba a correr. Y no me equivoqué, por supuesto. Obvio. No me equivoqué. Y eso no es bueno. No es bueno porque la utilización del Papa en la Argentina es una utilización decididamente política. No es una utilización pastoral, no es una utilización en el ámbito de lo religioso, ¿no? Es una cosa sumamente atada a lo político. Y como él es un hombre político y como él tuvo actuación política aún siendo sacerdote en sus épocas, los años 70, acá en la Argentina, entonces es muy difícil deslindar o separar eso. Y esto no me parece que sea bueno. Pero lamentablemente es lo que existe, es lo que hay, ¿no? Sí, es lo que existe y es propio también de nuestra cultura argentina, ¿no? Nosotros hemos cuestionado, hoy cuestionamos, algunos cuestionan al Papa, otros cuestionan a San Martín, hemos cuestionado a Sarmiento, a Belgrano, hemos cuestionado a todos aquellos que han sido de alguna manera una especie de luz en el sendero, ¿no? Yo creo que es una torpeza la confusión del Papa como líder político cuando es un líder espiritual, que por supuesto un líder espiritual no está alejado de la política, porque la política es el bien común, o sea, sí, es tal cual. Una torpeza decir es político, no. Sería lamentable que no lo fuera, porque no tendría sensibilidad para ver qué pasa con la sociedad, ¿no? A mí siempre me llamó la atención cuando veo homenajes que se hacen en otros países a líderes ya muertos, ¿no? A personas que se los reconoce por los valores que tuvieron, por las cosas positivas que hicieron. No se deja de reconocer que tuvieron sus defectos, esos defectos están a la vista, no se esconden, no se tratan de disfrazar ni de endulzar, pero lo que hicieron por sus patrias, sus respectivos países, esas cosas son reconocidas. Y a nosotros eso no nos pasa. Nosotros no hacemos eso, hacemos todo lo contrario. Absolutamente, Ricardo, absolutamente. Al contrario, en el tema del Santo Padre, en lugar de ayudar a que tenga un problema menos, entre comillas, que la Argentina, hacemos todo lo posible por crearle problemas en temas que además son absolutamente subalternos en un mundo que tiene la complejidad que tiene. Sí. Es increíble nuestra miopía. Y Norberto, lo que recién te decía del reconocimiento de virtudes y defectos de los patriotas, por ponerle un nombre, en otros países, lo decía en general por todos, ¿no? Porque nosotros hemos denostado y denigrado y todavía estamos en establecer las líneas, ¿no es cierto?, de este lado, del otro, acá Urquiza, acá Rosas, acá Perón, acá, ¿no es cierto? Todas esas cosas como que no las tenemos suficientemente incorporadas y elaboradas. Sí, y sabes que vos tenés experiencia, se da por lo menos nuestra experiencia, en casi todos los campos donde hay alguna persona que tiene cierta relevancia o persona que tiene cierta relevancia, nos invertimos o gastamos un montón de tiempo en profundizar sus eventuales debilidades en lugar de reconocer a lo mejor sus pocas virtudes pero positivas para la sociedad. Es una cuestión cultural muy delicada. Que se da, Ricardo, vos en el ámbito religioso, se da también en los ámbitos religiosos, que llama la atención, tanto católico como evangélico, de la comunidad judía, islámica, con los cuales tenemos relación, siempre está presente
eso de la mitad del vaso vacío, ¿no? Sí, es cierto. Y Pero general, bueno, asociado también a luchas por el poder, ¿no? absolutamente. Al final, ¿no? Al final Sí. es la lucha por el poder. Ahora, te llevo en esa línea. Yo he leído bastante a Loris Sanata. Sí. Cuando lo leo, cuando lo escucho, este es un docente, profesor de la Universidad de Bolonia, ¿no? Sí, lo conozco Me personalmente. imagino. Y yo tengo, se lo escribí a él, la sensación de que más allá de sus dichos y sus conceptos, hay una animosidad marcada hacia el Santo Padre. Eso yo lo percibo, lo percibí, Sí. lo compartí con él. Y me parece que esta opinión que yo tengo no es una opinión de demasiado inteligente, porque hay mucha gente que tiene esa misma opinión. Pero probablemente si se lo preguntaras te diría él que sí, que desde el lugar donde él ve las cosas hay esa, no sé si él la llamaría animosidad, pero hay una resistencia, una mirada hipercrítica sobre él, ¿no? Hipercrítico. Pero eso también yo lo encuadro en lo que él siempre confiesa, sobre todo así en círculo más de charla informal, de poca gente, él es absolutamente un agnóstico total, ¿no es cierto? Él sabe lo que sabe de la Iglesia Católica, que es mucho, porque lee mucho, porque se informa mucho, porque ha estudiado, pero no tiene ningún tipo de adhesión ni siquiera cultural a la Iglesia o al catolicismo o al cristianismo, por decirlo más ampliamente, ¿no? Sí, yo a una persona conceptualmente preparada siempre le exijo mucho más que a otros, en el sentido de decir, el intelectual, la persona formada, tiene que tomar una distancia siempre importante entre lo emocional y lo conceptual. Sí. Y en el caso de Sanata, no tengo duda que lo emocional tiene un peso extraordinario, más allá de que algunas cosas que dicen es difícil de ser probadas. Me parece que... Pero bueno, es un ejemplo que tiene que ver con esto del reconocimiento o no de las virtudes, porque uno se preguntaría, el Papa Francisco ha evitado en el mundo al menos 2 o 3 confrontaciones bélicas de magnitud impresionante, sí. Que no lo podría haber hecho casi nadie. Y vos tenés que detenerte en lo más importante y lo subalterno, bueno, en todo caso somos humanos, como decía vos, ¿no? Sí. Vos de sociología conocés mucho, podés dar cátedra, de hecho das cátedra de sociología. ¿No te parece que la sociedad civil, lo decíamos en la introducción, todavía en Argentina es débil en términos de compromiso y participación? Es muy débil, pero es notable el crecimiento que ha tenido en los últimos años. Si vos mirás 30 años para atrás, que no es nada, la cantidad de ONGs que hay y el peso que tiene la sociedad civil hoy en día es muy, muy superior al que había en ese entonces, ¿no es cierto? Antes vos contabas con los dedos de las manos la cantidad de ONGs que había trabajando en temas sociales, por ejemplo, o temas culturales, y en cambio ahora es una infinita cantidad, son muchísimas, incluso a riesgo de entremezclarse, entrecruzarse y hacerse zancadillas unas a las otras, o dejar muchos circuitos sin recorrer y en cambio saturar otros circuitos. No sé si me explico. Absolutamente. Correr detrás de el globo de color más lindo y olvidarse de otros globos que no tienen color o que es... Parte de la debilidad que hacía referencia la encuentro en eso que vos mencionás ahora, que yo llamaría una falta de articulación entre la propia sociedad civil. O sea, vos sos más fuerte en la medida que articulás, en la medida que compartís, en la medida que generás procesos más inclusivos. Y me parece que estamos en algunos casos reproduciendo lo que pasa en otros ámbitos de casi como el sálvese quien pueda, primero yo, me parece que nos falta un poco de madurez.
Es cierto también que hay muchas organizaciones de la sociedad civil que les cuesta la subsistencia, ¿no? Claro. En términos económicos, Sí, 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 ¿no? Esto es visible con el riesgo también de la cooptación, o sea, que también está pasando. Hay organizaciones de la sociedad civil que juegan para aquí o juegan para allá y empiezan a perder su propia autonomía, su propia, su naturaleza. Y a vos cuando te identifican con un sector, sacarte esa etiqueta duro, ¿no? Sí, la etiqueta. Vos fíjate que lo que se llama comúnmente en inglés, esto de usar palabras extranjeras, la recogida de fondos, el fundraising, ha hecho, por un lado, beneficios importantes porque permitió a algunas que avanzaran en sus proyectos y en propuestas bien interesantes. Pero por otro lado ha sido también parte del caldo de cultivo de las luchas entre facciones, entre grupos, entre, bueno, quién puede sacar la mejor tajada o conseguir el mejor financiamiento para su proyecto, que es en desmedro del financiamiento del proyecto de al lado, ¿no es cierto? Y cuando el Estado interviene y empieza a dar este tipo de cosas, bueno, los líos que se arman lo conocemos. Nosotros tenemos no una propuesta, pero sí ya la hicimos alguna vez, y lo he compartido varias veces en este programa con algunos políticos. El Congreso de la Nación debiera tener partidas presupuestarias destinadas a la sociedad civil. El Congreso de la Nación, no el Poder Ejecutivo. Sí. Que de alguna manera tuviese una posibilidad de distribución a través de un mecanismo establecido, claro, para el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que ameriten ser apoyadas por su importancia. Wow. Esto es lo que estoy diciendo, no estoy inventando nada. Esto pasa en los Estados Unidos, el Congreso, hay algunas partidas del Congreso norteamericano que están destinadas a organizaciones sociales que tienen que de alguna manera justificar por qué. Sí. Eso ayudaría mucho a evitar la cooptación, o que la clase política, generalmente la clase política cuando hay una organización que se distingue, va y trata de acercarse, tomar y acoplarla, sí, y ahí la organización empieza a perder su naturaleza de autonomía, independencia, espíritu crítico. Y te agregaría un punto para eso que estás proponiendo, Norberto. Una estrategia de asignación de esos recursos y de definición de cuánto para cada cosa sería cuáles son aquellos ONGs que se alinean detrás de lo que consideramos políticas de Estado. Así es. La política de Estado, de la que carecemos mucho y que nos hace falta trabajar y convencernos de eso, que es decir, definamos objetivos que se van a cumplir por los próximos 30 años, no importa que estén los colorados, los azules, los verdes o los marrones en el gobierno. Y entonces, existiendo políticas de Estado, la asignación de recursos en función de la importancia de esas políticas y de una distribución más o menos equitativa de ellas puede ser un muy buen mecanismo, ¿no? Pero siempre, como vos decís, me parece excelente esto de en manos del Congreso. El Congreso, que es la representación ciudadana, claro, y no del Poder Ejecutivo de turno, que hoy toca acá, mañana toca allá. Sí. Y en esto de la tentación de dominar al otro por el dinero, ha estado, está y seguramente va a ser difícil que no esté. Es decir, hay que tener mucho cuidado con eso. Sí. Recordamos a la audiencia que estamos dialogando con el doctor Ricardo Murtag, nuestro invitado de hoy. Es evidente que, yendo un poco a la Iglesia Católica, ha habido un cambio, parece importante, con la nueva comisión ejecutiva, ¿no?, de la Conferencia Episcopal, las nuevas autoridades, la presidencia del obispo Oscar Ojea, también, bueno, y los demás miembros. ¿Vos observás que hay un cambio que abre un panorama distinto de cara al futuro en términos de acción concreta de la Iglesia? Yo creo que sí, espero que sí. Además, al obispo Gea lo conozco de hace muchos años. Teníamos 18 años, ¿no? Fuimos compañeros de estudios y entonces
mucha confianza en la capacidad que él tiene, porque tiene una gran capacidad de escucha. Yo tuve oportunidad de trabajar con él alguna cuestión que me pidió cuando él estaba en la parroquia del Socorro. Claro. Y la forma como maniobraba, como articulaba el trabajo ahí, era muy interesante, ¿no? Juntaba gente de diversos lugares y proponía metas comunes, compartidas, para poder trabajar en eso en concreto, entre todos. Y eso es una buena manera de hacerlo. Y él no es un tipo que tenga, una persona que tenga ambiciones personales, un tipo muy austero, muy sencillo y por lo tanto, bueno, además es querido entre eso, por eso llegó hasta donde llegó. Todo esto da la sensación de que puede ser una cosa. Y como hablábamos hace un rato fuera de micrófono, Norberto, la manera como abordan con su primer declaración sobre este tema tan espinoso que es el del aborto, es una forma muy sensata, diría, muy sensata, muy realista. Muy realista, muy esperanzadora en cuanto a la madurez propia también de la, Claro. de la Iglesia Católica. Muy, muy, muy interesante. Y creo que ha sido valorado eso. Sí, sí. En un tema, como decís vos, tan espinoso, que va a cruzar transversalmente a toda la sociedad. Así es. Va a haber opiniones aún distintas en las propias familias. Esto va a ser muy interesante, pero va a ser un debate que quizás no se podía postergar más, ¿no es cierto? Y que más allá de que si eso no es para tapar otras cosas o si es una nube, una cortina de humo, lo que fuera, más allá de eso, el hecho de que esto se haga en la Argentina me parece que es importante. A ver si de una vez por todas podemos trabajar muy serenamente y seriamente un tema, entendernos, ponernos de acuerdo en ciertas cosas básicas y dejar que esto avance con el acuerdo de todos. Sí. El acuerdo de todos no va a ser posible al 100% ni mucho menos, pero por lo menos ciertas líneas rectoras que definan y que digan, bueno, en la Argentina se piensa esto, porque ahora tampoco estamos muy seguros de cómo se piensa o qué se piensa. Sí, claro. Se están escuchando voces muy fuertes y empiezan a escucharse otras voces no tan fuertes, pero es un tema que realmente amerita amerita muy debatirlo. Serena, muy seria. Y comparto, más allá del interés que haya tenido el impulso de esta iniciativa, me parece que la sociedad lo ha tomado. O sea, ha dicho, no importa las razones por las cuales lo pusieron sobre la mesa, pero ya está sobre la mesa y nos interesa debatirlo. Y eso me parece que es muy importante. La gran preocupación que tenemos muchos es el tema de la superación del drama de la pobreza. Entonces ahí la pregunta sería, ¿percibís que hubo y hay vocación porque realmente superemos este drama de la pobreza? Porque cuando uno ve 30% de pobreza, o 31, 32, lo que fuere, y dice, ¿cómo llegamos a esto? ¿Ha habido vocación? ¿Ha habido voluntad? ¿Hay voluntad? ¿O esto es retórica y a veces la pobreza es funcional a un sistema de dominación? A ver, yo diría, un tema que está vigente, que es estructural, que está vigente desde hace tantos años. Un tema en el que quienes lo padecen están bajo la influencia, digamos, de un no trabajo, la influencia del plan, la idea del consigamos la ayuda, el subsidio y demás. Y no hay otra perspectiva que esa, porque sus abuelos y sus padres así lo vieron y así lo vivieron. Es muy difícil que esto se pueda resolver en muy poco tiempo. Lo que el gobierno está haciendo acá también es mucha dosis de gradualismo. Los planes sociales y las asignaciones universales por hijo no disminuyeron, por el contrario, se fueron aumentando. Es el recurso que tiene el Ministerio de Desarrollo Social
como para tratar de sofrenar, digamos, de sostener un poco una situación que no empeore, pero no es la mejor manera de encararlo. El trabajo genuino, la educación, la formación, la capacitación en niveles medios e intermedios, terciarios y demás, son todas cosas que hay que hacerlas, pero que demandan también mucho tiempo. Entonces es este juego entre lo urgente y lo importante, entre lo que no puedo cortar porque se viene todo abajo, pero tampoco puedo seguir aumentando porque las consecuencias de eso van a seguir en aumento. Es un tema muy complejo. Pero vos diste complejo. algunas pistas que tratamos de completar con esto. Una política social basada solamente en el subsidio no es política social, es No otra es cosa, política es una social. política de emergencia. Una política social es más articulada, donde entra el hábitat, la educación, la salud, el cuidado, la prevención, etcétera, etcétera. Eso requiere, y vos lo dijiste y comparto plenamente, un camino largo y tortuoso. Y requiere sinceridad. Mire, de esto no se sale por la magia de nadie. Olvídese, 30% de pobreza no se cambia en un periodo presidencial, en 2 periodos presidenciales, pero sí comenzamos a trabajar hoy. Pero cuando vos vas a los de alguna manera, tratás de segmentar los distintos componentes de una política social. Por ejemplo, el tema de la educación. Yo te diría que la educación, la calidad educativa para los sectores vulnerables no es una preocupación en general del Estado. Hay una educación rica, dicho brutalmente, rica para rico, una educación pobre para pobre, y se confunde educación con escolarización. A la escuela vamos todo, pero ¿qué le ponemos dentro de la escuela? Depende de tu situación socioeconómica. Y eso no rompe el círculo perverso de la pobreza. En términos de salud ni hablemos. Hay un déficit extraordinario. Del hábitat, bueno, por ejemplo. O sea, esto requiere algo mucho más profundo y donde también la sociedad civil se tiene que comprometer más, ¿no te parece, Sí, Ricardo? Nosotros sí, tenemos sí. que ser activistas en esto, junto al Estado, junto a la empresa, junto a los credos, para salir de esto. Solo no sale nadie. No sé, una cosa No, media de acuerdo. desilvanada, Yo ¿no? hace un rato te hablaba de situaciones más bien de generacionales, de permanencia en la pobreza. Sí. Pero eso, lo que no dije y ahora quiero poner en la mesa, es la cuestión de la calidad de los nutrientes en los primeros años de alimentación de los chicos. Tremendo. El otro día escuchaba una charla en el Rotary que un médico que decía, estuve en la cava y vi chicos de 4, 5, 6 años con los dientes negros. Claro. Esos chicos no han tenido calcio suficiente en su vida. ¿Para qué sirve el calcio? Y toda la descripción de, bueno, el calcio más las otras cosas que hacen falta y todo, para que vos finalmente puedas, que un chico que sea inteligente llegue y entre al primer año de la facultad o de la universidad y pueda hacer una carrera universitaria, porque en las situaciones en las que estás ahora es impensable que eso lo pueda hacer. Pero no la es igualdad un tema de recursos, es un tema de capacidades. Por supuesto. La igualdad de oportunidades no está asegurada en Argentina. No está asegurada. Y insistimos en tratar la pobreza o el empobrecimiento de una manera absolutamente paternalista y sin programas de fondo en todos los temas. Si vos hablas con cualquier médico de periferia, hoy es más fácil que se puede morir cualquiera. Es más fácil que se muera un pobre por desatención que alguien que tenga una prepaga en un hospital metropolitano. Sí. Es mucho más fácil. Sí. Y le importa mucho menos que se mueran los pobres. El tema de nutrición infantil es gravísimo. Nosotros tenemos 10 escuelas en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal. Problemas de obesidad de las poblaciones vulnerables. Problemas de hipertensión. El problema de diabetes en chicos no es que es algo que tenés que demostrar. Está demostrado. Sí. Existe. Sí, hoy. Sí. Y si vos lo escuchás al doctor Albino, que lo habrás escuchado alguna vez, a ver Albino, claro. A pesar que lo han criticado mucho desde la sociedad científica últimamente, él te dice los primeros 2 años son fundamentales,
lo que no se resuelve en los primeros 2 años difícilmente lo resuelves después. Entonces hay que ponerle una atención muy muy particular a esto porque es un tema focal. ¿Te parece? Sí. Y vos sabés que llegamos al final del programa, lo cual implica que quedás comprometido en algún momento que tu tiempo lo permita para continuarlo, porque quedarían muchas cosas por ver, y te agradezco mucho que nos hayas acompañado, y además te agradecer mucho tu compromiso de vida con estos temas. Muchas gracias. Bueno, gracias, Norberto, por invitarme. Hasta luego. Ha sido el doctor Ricardo Murtas, nuestro invitado de hoy, como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.